¿Cuántos de vosotros desconocéis el nombre de Diego Thompson? ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Diego Thompson. Todos los que sois de Latinoamérica, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, etc., debéis una gran deuda a este hombre, Diego Thompson. He estado estudiando la historia de las misiones en Latinoamérica y este hombre es un denominador común en todos los países de Latinoamérica. Él era un bautista escocés, misionero bautista escocés, que trabajaba para la Sociedad Bíblica. ¿Conocéis la Sociedad Bíblica, no? Se dedican a la impresión y distribución de las Escrituras. Y en los años 1800, cuando ser un evangélico en Latinoamérica era un riesgo. Tú entrabas a un poblado en Ecuador siendo un evangélico y alguna pedrada te iba a caer, ¿no? Y este hermano, Diego Thompson, se dedicó exclusivamente a la impresión, distribución de las Escrituras en Latinoamérica, cuando muy poca gente tenía las Escrituras en sus manos. Era muy raro tener una Biblia en tu casa. Y Diego Thompson se dedicó a distribuir la palabra de Dios. Y eso causó que la gente empezase a leer la Biblia por su cuenta, a que mucha gente se convirtiese, a que iglesias fuesen plantadas, y que específicamente la misión bautista en Latinoamérica empezase a tener muchísimo auge. Pero es interesante que fue la distribución masiva de las Escrituras que trajo una gran cosecha en Latinoamérica, que fue la semilla que causó lo que vemos hoy en todos nuestros países hispanoparlantes. Os animo a leer más sobre este hombre. Pero el sermón de hoy y la historia de Diego Thompson tienen esto en común, que creo que es el argumento principal de este pasaje de Mateo 3 y 4. Y es este: el reino de Dios avanza por medio de la predicación de las Escrituras. El reino de Dios avanza por medio de la predicación de las Escrituras. Os lo voy a demostrar yendo a los diferentes pasajes. Pero como iglesia debemos de tener esto muy claro. No sé si os importa bajar un poco el volumen porque me está sonando un chillido aquí. Lo quiero demostrar yendo a estos pasajes y viendo cómo la predicación del Evangelio fue lo que causó que el reino de Dios avanzase al comienzo del ministerio de Jesús. Y tenemos que tener esto muy claro como iglesia. Si queremos que el reino de Dios avance en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en las naciones, debemos de usar el medio escogido por Dios para que su reino avance. Ese medio no es otro que la predicación de la palabra de Dios. No hay otro medio. Veréis en el texto que vamos a examinar hoy, mirad el versículo 1, mirad cómo empieza el versículo 1 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista haciendo ¿qué? ¿Qué hacía? Predicando. ¿Y qué predicaba? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. En el capítulo 4 veremos cómo fue la correcta aplicación de las Escrituras la que hizo que el diablo ¿qué? Se fuese de allí. Y mirad lo que hace Jesús cuando empieza su nuevo ministerio, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? Predicar. ¿Y qué predicaba? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Hoy quiero demostraros, por medio de las Escrituras, que es por medio de la predicación de las Escrituras que el reino de Dios avanza. Tenemos que tener plena confianza en esta verdad. Es la predicación de las Escrituras la que hace el reino de Dios avanzar. Además, para seguir el hilo conductor que empezamos la semana pasada, ¿os acordáis que Jesús era un nuevo y mejor ¿qué?
Moisés, ¿os acordáis? Vamos a continuar con este hilo, no porque yo quiera, sino porque las Escrituras nos presentan a Jesús como un mejor y mayor Moisés que lidera a su pueblo de la oscuridad por medio de ¿qué? De la predicación de las Escrituras. Por medio de la predicación de las Escrituras. Voy a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Oh Dios, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque es por tu palabra que tu reino avanza. Ayúdanos, Señor, a tener plena confianza en esto. Que a medida que la palabra de Dios es enseñada en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y por todas las naciones, tu reino va a avanzar, indudablemente. Danos plena confianza como iglesia en esta gran verdad. Que no vayamos a otras fuentes a buscar crecimiento, a otros recursos, a otras herramientas, sino que confiemos que la constante y fiel predicación de la palabra va a hacer que el reino de Dios avance. Así que, Padre, ayúdanos a confiar en esto. Ayúdame a mí, Señor, como portavoz tuyo, a predicar tu palabra con fidelidad y sé, Señor, que tu Espíritu Santo obrará en corazones. Sacará a superficie cosas que están ahí escondidas y tu palabra reinará en nuestros corazones. Hará someterse, si somos tus hijos, nuestros corazones a tu palabra. Te lo pedimos todo, Padre, esto para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia, en el nombre del Rey Jesús. Amén. Amén. Así que comenzamos con la primera sección de Juan el Bautista, y como ya he dicho, el ministerio de Juan el Bautista fue corto y muy eficaz. Fue corto. Mira cómo empieza. Dice que en aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo que arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo nos presenta a Juan el Bautista como un profeta. O sea, lo mismo que los profetas enseñaron en el Antiguo Testamento es lo mismo que está enseñando Juan el Bautista. Arrepentíos, dejad de adorar a falsos dioses, dejad de seguir falsas enseñanzas. El reino ha venido, el rey ha venido, someteos a él. Pero, mira lo que hace Mateo, otra vez, lo hizo varias veces la semana pasada. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Os acordáis la semana pasada que Mateo apuntaba constantemente a las escrituras del Antiguo Testamento? Pues lo va a seguir haciendo durante todo el libro. Y apunta al Antiguo Testamento y dice, este Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía que encontramos en Isaías 43. Juan es la voz del desierto, la voz que está en el desierto, que prepara el camino del Señor, de Dios. Jesús es Dios. Pero también nos da otro detalle. Mirad el versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan el Bautista era una especie de hippie. Molaba un poco, ¿no?, lo que vestía. Pero el punto de esto no es simplemente contarnos los gustos de moda y alimenticios de Juan el Bautista. ¿A quién está apuntando Mateo cuando describe la vestimenta y la comida de Juan el Bautista? ¿A quién? ¿Os acordáis de un profeta? Elías. Primera de Reyes 1:8 describe lo que vestía el profeta. Mirad lo que dice dice, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Primera de Reyes 1:8. Estas dos profecías deberían haber hecho ver a todos los judíos que Juan el Bautista es el precesor prometido del rey de Malaquías, donde dice, aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mateo nos está diciendo, este Jesús es el rey prometido de Israel, no busquéis en otro lugar. Y es la predicación del Evangelio de Juan que está llevando a personas de todas las regiones de Judea a bautizarse como señal de que
reconocían que eran pecadores y se identificaban con el Mesías que vendría después de Juan el Bautista para librarles del pecado y hacerles parte del reino de los cielos. Entonces eso es lo que hace Mateo en la introducción de Juan el Bautista. ¿Y a quién estaba predicando Mateo? Mirad el versículo 7. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos deberían haber sido los primeros en entender las Escrituras, ¿sí o no? Se tiraban toda la vida haciendo ¿qué? Estudiando las Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando llegase el Mesías lo pudiesen reconocer. Y ahí está Juan el Bautista enfrente de ellos, vestido exactamente como Elías. Y es como si nada. No lo vieron, ni creyeron la predicación de Juan. ¿Y cómo les da la bienvenida Juan el Bautista a su pequeño culto? Imaginaos esta bienvenida: generación de víboras, bienvenidos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les recuerda algo importante: que por ser hijos de Abraham no iban a ser salvos, ya que Dios podía hacer que desde estas mismas piedras, está en el desierto, de estas mismas piedras Dios podía hacer ¿qué? Hijos de Dios. Y les da una imagen de un árbol. Si un árbol no da fruto, ¿y cuál es el fruto? Arrepentimiento y fe. Será cortado y echado ¿dónde? En el fuego. ¿Ves? Los fariseos pensaban que meramente por ser del linaje de Israel iban a ser salvos. Pero Juan les clarifica: solamente por la fe, por el arrepentimiento y la fe en el Mesías podían ser salvos. No solamente les dice eso, sino que dice que el Mesías que vendría y traería algo más potente que un mero bautismo. Vendría con el poder del Espíritu Santo y con fuego. ¿A qué hace referencia ese fuego? Pues al fuego del que acaba de hablar, el juicio. El Mesías vendría con el poder del Espíritu y con juicio. Este Mesías vendría y da aquí un mensaje apocalíptico. Mira lo que dice: su aventador, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es un mensaje, estamos leyendo Apocalipsis. Cuando Jesús venga, irá y separará ¿el qué? El trigo de la paja. Y la paja será echada en el fuego que nunca se apagará. Todos aquellos, cuando venga Jesús, vendrá para separar a la paja del trigo, a las cabras de las ovejas, a los hijos de Dios de los hijos de la oscuridad. Ese es el mensaje, esa es la predicación que avanza el reino. Así que, por medio de la predicación de Juan el Bautista, religiosos que pensaban que por su linaje o tradición podían salvarse, son llamados al arrepentimiento. Y hoy, por esta misma predicación de arrepentimiento y fe, llamamos a todos aquellos que piensan que su linaje, nací en un hogar cristiano, llevo toda la vida yendo a una iglesia evangélica, les va a salvar. Tu linaje no te va a salvar. El haber sido cristianizado, el haber venido a una iglesia evangélica toda tu vida, el haber sido bautizado, no te salva. Tu tradición no te salva. Tu autojusticia no te salva. Solamente el arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo te salvará. No hay otra cosa. Deja de autoengañarte y deja de pensar que tu tradición y tu linaje te van a salvar. ¿Por qué hacemos este llamamiento? Porque el día del juicio vendrá y tu linaje y tu tradición, tus obras, no te salvarán. Solo
el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y hacemos hoy este mismo llamamiento. Y ahora entra en la escena este prometido, Jesús, en el versículo 13. Entonces Jesús viene, y claro, cuando Juan ve a Jesús venir y Jesús dice, bautízame, ¿qué hace Juan? No, el que debe ser bautizado por ti soy yo. Pero Jesús le dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando Jesús es bautizado, hay una explosión trinitaria. Una explosión trinitaria. ¿Qué sucede? ¿Cómo me gustaría haber estado allí? El Hijo ha sido bautizado, baptizo, es una inmersión, ¿vale? Dentro del río, y cuando sale, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre el Hijo como una paloma, y el Padre alza su voz desde los atrios del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hijos de Dios, ¿os podéis imaginar esa imagen? O sea, pagaría una millonada por estar allí, en serio, ¿eh? Imaginaros la explosión trinitaria donde Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, presente allí. Gloria a Dios. Por esto somos trinitarios, por cierto. No somos unitarios los que piensan que Dios es uno, ¿no? Y se cambia como de máscara. No era Jesús descendiendo sobre sí mismo y al mismo tiempo en el cielo gritando para... No os confundáis. Es un Dios representado en 3 personas y una gran explosión trinitaria sucede aquí en el bautismo. Y esto era el cumplimiento de la profecía de Isaías 42, 1 al 4. Cuando el profeta dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Escucháis la temática de Mateo? Mi siervo, pongo sobre mi espíritu, ¿para qué? Reinar sobre qué? Las naciones. Todas las naciones. Mateo nos continúa diciendo, este es el heredero prometido de David. Este Jesús de Nazaret es la simiente anticipada de Abraham. Este es el amado Hijo de Jehová, que reina sobre las naciones con justicia. Nos apunta a Cristo, y de eso se trata la predicación que avanza el reino, de magnificar al Rey Jesús. Eso es lo que va a avanzar el reino. Pero no quiero pasar al siguiente pasaje sin antes conectar a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Cómo refleja Jesús a Moisés en este pasaje? Pues si tuviésemos tiempo, podríamos ir a 1 Corintios 10, 1 al 5, conecta el bautismo con Moisés. De esta manera, dice, porque quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento. El haber pasado por el mar, todos los judíos, el pueblo de Dios, que cruzaron el mar con Moisés, ¿qué estaban haciendo? Identificándose, de acuerdo a 1 Corintios, ¿con quién? Con Moisés. El cruzar con Moisés por las aguas era identificarse con Moisés, pero principalmente ¿con quién? Con el Dios de Moisés. De la misma manera, en Mateo 3, el bautizarse era ¿qué? Identificarse ¿con quién? Con Jesús. De la misma manera que Moisés y los que se identificaban con él tuvieron que pasar por las aguas, todos los que se identifican con Jesús tienen que pasar por las aguas del bautismo. ¿Veis esa conexión entre Jesús y como el nuevo y mejor Moisés? Esta imagen que nos deja aquí Mateo. Pero el punto principal es este: la predicación del reino, la predicación que llama a la gente al arrepentimiento y la fe, es lo que hace que el reino avance por las naciones. Lo vemos también
en la tentación de Jesús. Mirad lo que hace la correcta predicación de la palabra. Entonces, versículo 1 de capítulo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al, ¿qué? Desierto. Quedaos con esa palabra. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días y cuántas noches? ¿Qué mensaje nos está dejando aquí Mateo, no? Desierto, 40 días, 40 noches. ¿A qué nos suena esto? Nos suena al Éxodo, ¿no? ¿Y qué nos dice Hebreos que sucede en el Éxodo, en el desierto? El pueblo de Dios es, ¿qué? Tentado, ¿a qué? A no creer en lo que Dios ha prometido. Y mirad lo que le pasa a Jesús, el Hijo de Dios. Es llevado al desierto y allí es tentado a dudar de las palabras de Dios. Esta es la artimaña del diablo, hacer dudar al pueblo de Dios, distorsionando y manipulando la palabra de Dios. En 3 ocasiones, como veréis, el diablo utiliza tres textos del Antiguo Testamento para tentar a Jesús. Primero, recordando a Jesús cómo en el desierto, oye, Dios proveyó de su pueblo haciendo maravillas. ¿Por qué no hace lo mismo otra vez? Pide que convierta las piedras en pan. Tentando, ¿no? Manipulando, distorsionando las Escrituras. En la segunda tentación, el diablo cita, ¿sabéis cuál pasaje? El Salmo que acabamos de leer. El diablo cita Salmo 91 y le dice, oye, los ángeles te guardarán, tírate de la cima del templo. Salmo 91 dice que Dios va a cuidar de ti. Y en el tercer lugar, el diablo le promete algo un poco gracioso. Le promete las naciones, reinar sobre las naciones. Pero ahora que entendemos la temática de Mateo, es una tontería, ¿no? Jesús era el rey de las naciones. Él iba a conquistar las naciones. Y le promete algo que ya era suyo. Pero quiero que observéis algo. El diablo nunca va a tentar a creyentes negando que las Escrituras sean verdad, ni mofándose de las Escrituras. El diablo es una vieja serpiente que manipula las mismas Escrituras para que el pueblo de Dios caiga en error y pecado. El diablo siempre va a coger las Escrituras y las va a torcer para tentarte. Por eso, hermanos, no penséis que porque alguien esté citando las Escrituras, sea un siervo de Dios. Todo lo contrario, los emisarios del diablo continúan manipulando y distorsionando la palabra de Dios, para que los creyentes acaben en error e incluso en pecado. Pensad, por ejemplo, en los testigos, los mormones, musulmanes, etc. Todos tienen la palabra de Dios como un libro sagrado, pero han errado en doctrinas fundamentales como la divinidad de Jesús o el carácter de Dios. Piensa en ramas del cristianismo que siguen aferradas en que la salvación se puede obtener por medio de una iglesia que distribuye la gracia por medio de sacramentos, o que la conversión es un acto progresivo que sucede a medida que nos bautizamos, obedecemos, etc. Y que podemos desconvertirnos una vez hemos sido escogidos, justificados por la gracia de Dios. Todas estas falsas enseñanzas surgen de la misma manera que surge la tentación en el desierto. La distorsión y manipulación de las Escrituras. Por eso, hermanos, os advierto, no creáis que porque alguien utilice la palabra de Dios, sea un siervo de Dios. La segunda aplicación es esta. Todo desánimo, toda duda, toda desesperación que tú experimentas, tiene como raíz una mentira sobre Dios o sobre las Escrituras. Piensa, cuando la cuenta del banco está cerca de los números rojos y nos comenzamos a preocupar y desesperar, la mentira que nos estamos creyendo es que Dios no provee para sus hijos. ¿Has pensado en eso? Cuando nos preocupamos si podremos padecer una enfermedad, la mentira que nos estamos creyendo es que Dios
no puede ser amoroso y permitir una enfermedad sobre mi vida. Cuando estamos casados y comenzamos a codiciar a otra persona, la mentira que nos estamos creyendo es que Dios se equivocó en darme a este cónyuge. Cuando nos desanimamos porque no estamos viendo fruto en nuestro trabajo, la mentira que nos estamos creyendo es que Dios no me ha premiado con el fruto que me merezco. Insisto, detrás de cada desánimo, detrás de cada duda, detrás de cada miedo, hay una mentira que contradice las Escrituras. Entonces nos preguntamos, ¿cómo responde Jesús a la palabra distorsionada? ¿Cómo debería haber respondido el pueblo de Dios cuando fueron tentados en el desierto durante 40 años? ¿Cómo debería haber respondido Adán y Eva en el jardín de Edén cuando fueron presentados la palabra distorsionada? ¿Y cómo debemos responder nosotros, los creyentes, hoy en día, cuando somos tentados con la palabra de Dios distorsionada? Pues como hizo Jesús, con la misma palabra de Dios, pero en este caso, sin que sea distorsionada, sino que Jesús maneja con eficacia y claridad las Escrituras, y eso que hace, desarma al diablo y le hace ¿qué? Huir. Jesús cita 3 textos del libro de Deuteronomio para responder al diablo de una manera eficaz, ¿y qué hace? El diablo huye. Así que, discípulos, dejad de confiar en lo que dicen personas con una Biblia en la mano, con un traje, una corbata y una sonrisa profidente. Porque digan la palabra de Dios, porque citen la palabra de Dios, no son necesariamente siervos del Señor. Dejad de creeros las mentiras que surgen de vuestros corazones, que os hacen desesperar, temer y desanimaros. Haz lo que hacían los creyentes en Berea, de acuerdo a Hechos. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Hermanos, como vuestro pastor, os lo digo con toda sinceridad, invertir tiempo, día tras día, estudiando la palabra de Dios, para que podamos analizar lo que se nos está enseñando, para ver si realmente estas cosas son así. No confiéis en mi palabra, id a las Escrituras, las tenéis en vuestras manos, analizar, examinar, para ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Debemos aprovechar los cultos, los grupos comunitarios, los cursos intensivos, los seminarios y cualquier otro medio para crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, y así, cuando alguien venga con la palabra de Dios distorsionada, cuando surja una mentira en nuestro corazón que nos lleve a la desesperación, podamos responder ¿con qué? Con la palabra de Dios no adulterada, y así no caer en tentación. Así que, hermanos, la palabra de Dios predicada desarma al enemigo y avanza el reino de Dios en nuestras vidas. Si realmente crees eso, invertirás más tiempo indagando las Escrituras. Todas esas áreas en tu corazón donde ídolos, donde tu ego reina, la manera en que Jesús va a reinar sobre eso es aplicando lo que avanza el reino por las naciones, la palabra de Dios. Ese miedo, ese temor, esa tentación, coge la palabra y aplica la palabra a esa área de tu vida, y Cristo reinará sobre esa área de tu vida. Entonces es por medio de la aplicación de la palabra que los enemigos del Señor son desarmados y la tentación es vencida. Y la última sección es que es la aplicación de la palabra la que avanza al reino haciendo discípulos que se unan al reino de Dios. Mirad el versículo 12. Entonces, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Una vez más Mateo, volviendo al Antiguo Testamento, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, caminos del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte,
luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Al principio de este pasaje dice que Juan queda preso, lo cual implica que la labor profética de Juan el Bautista ha terminado. Su única labor en la tierra era que presentar al Rey Jesús, nada más, y con eso estaba satisfecho. Pero este evento también nos lleva a que Jesús emigra a Galilea. Ahora, Galilea era una zona poco popular en Israel. Si vamos al Antiguo Testamento, era una zona desquiciada, ¿no?, por los judíos. Como vemos en otras partes de las Escrituras, esta zona era conocida por su agricultura, su pesca, su comercio internacional, pero religiosamente, si recordáis en Hechos, cuando los religiosos, los fariseos, escuchan que los discípulos de Jesús están predicando en Jerusalén, ¿qué dicen? ¿No son estos galileos, como despectivamente galileos, los que están predicando? ¿No era una zona donde irías a reclutar a futuros líderes de tu iglesia? Pero Jesús va ahí para cumplir una profecía. Aquí podría, y no lo puedo decir con tanta certeza, haber una conexión con el nuevo Moisés que pasa por las aguas, resiste la tentación en el desierto, y estas ciudades que aparecen aquí son las mismas ciudades que Josué conquista en Josué 19. Entonces, puede ser que esto tenga una imagen de el Moisés que conquista las naciones. Textualmente tiene algo de sentido, ya que tenemos esta temática, pero me cuesta un poco decirlo con tanta certeza. El punto es que Jesús va a una zona donde ningún líder religioso hubiese ido a buscar discípulos. Pero son estos discípulos que vemos en el versículo número 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echando la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo que: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Es por medio de la predicación del arrepentimiento y la fe que Jesús hace de estas personas discípulos. Comienza a predicar por Galilea y encuentra a estos dos hombres, Pedro y Andrés, y les dice: dejad vuestra ocupación terrenal, que solo os dará dinero para lo presente. Venid, porque yo os haré pescadores, ¿de qué? Del reino eterno. Instantáneamente dejan las redes. ¿Por qué? Porque el rey extiende su reino por la predicación de la palabra y gana siervos también con su misma palabra. Pensad en el poder de este rey. Él dice: venid en pos de mí, ¿y qué hacen los dos? Sueltan las redes instantáneamente. ¿Veis el poder del Rey Jesús? Con su mera palabra la gente se deja llevar, sin resistencia. Tal es el poder de la palabra de Dios. Y hace lo mismo con Jacobo y Juan. ¿Quién puede resistir la palabra del Rey Jesús? Pues los discípulos son ganados al oír la voz de su Rey, que habían venido a rescatarlos. ¿Quién seguiría al Rey Jesús? Sus siervos, sus discípulos. No presentarían resistencia, le seguirían. Pero en la última sección, en el versículo 23 a 25, vemos cómo Jesús continúa extendiendo su reino. ¿Cómo? Mira el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué? ¿Qué hacía Jesús? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús continúa avanzando el reino, enseñando y predicando de la palabra, enseñando a todos sobre el reino. Y por medio de sus grandes milagros demostraría que Jesús no solamente tiene autoridad sobre personas, Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad, dolencia e incluso la muerte. Vamos a ver milagros en Mateo donde Jesús, con su mera palabra, calma las aguas. Porque es rey sobre ¿qué? Todo.
¿quién puede resistir el avance de un reino con un rey que con su misma palabra puede resistir la tentación del diablo, hacer que hombres le sigan y que los enfermos sean sanados? Tenemos un glorioso rey con una potente palabra. ¿Realmente creemos eso, Iglesia? ¿Realmente creemos que estas son las mismas palabras de Dios que formaron el universo y que resucitaron a los muertos? Si lo creemos, ¿por qué no lo aplicamos sobre nuestras tentaciones, sobre nuestros desánimos y nuestros temores? No me digas que lo crees, si mañana en la tentación te rindes sin utilizar esta palabra. No me digas que crees que esta es la palabra de Dios Todopoderosa cuando tu cuenta en el banco se pone en números rojos y comienzas a temblar. No te creo. Si realmente crees que el Rey Jesús es el Rey Jesús y que todo lo que dijo es verdad, empieza a vivir esas verdades. Empieza a contraatacar esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Iglesia, no olvidemos, el medio por el cual el reino sigue avanzando hoy no ha cambiado. ¿Qué entregó Jesús a sus discípulos en Mateo 28 para alcanzar las naciones con el mensaje del reino de Dios? Y hacer discípulos, ¿haciendo qué? Enseñándoles todo lo que se ha enseñado. La gran comisión es principalmente enseñar lo que Jesús, el Rey Jesús, ha enseñado. Es por medio de la predicación de la palabra que lugares en oscuridad son traídos a luz. Es por medio de la predicación de la palabra que personas deciden seguir a Jesús. Como vimos antes, es por medio de la palabra de Dios que los falsos maestros, los emisarios del diablo, son corregidos y la tentación es resistida. Es por medio de la predicación del Evangelio que religiosos son llamados al arrepentimiento y la fe, a dejar de confiar en sus tradiciones y su linaje. Como Iglesia, debemos de confiar plenamente en que es la predicación de la palabra de Dios la que hace que esta obra supernatural de traer el reino de Dios venga sobre la tierra. ¿Creemos esto plenamente, Iglesia? Porque os digo, podemos hacer cosas nobles y necesarias en nuestra comunidad. Son cosas nobles y necesarias como organizar eventos sociales, alimentar a todos los pobres, abrir centros de tutoría para niños. Pero si el centro de nuestra operación como Iglesia no es la predicación de la palabra, entonces no estamos trayendo el reino de Dios a un mundo perdido. Recordad, los musulmanes han donado miles de millones de euros para erradicar enfermedades. Cáritas hace la mejor obra social en toda España, alimentando a mucha gente en hambre. Estas son cosas buenas que debemos de aplaudir e incluso cooperar con ellas. Pero eso no es traer el reino de Dios a este mundo. El reino de Dios avanza a través de la predicación de la palabra de Dios. No hay otra manera. Insisto, quiero que esto se quede muy marcado en nuestras mentes como Iglesia. La luz viene a la oscuridad por medio de la predicación de la palabra. La tentación es vencida a través de la eficaz palabra de Dios que combate la tentación del diablo. Discípulos son hechos a través de la enseñanza de todo lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces no podemos olvidarnos de esta enseñanza, no podemos olvidarnos que la predicación debe ser central para el avance del reino y el resto de las cosas se ramifican en base a este núcleo. Y por eso, hermanos, nos reunimos cada domingo para escuchar la palabra predicada como eclesía, como asamblea. Por eso venimos todos los domingos ¿a qué? Leer la palabra. El mero hecho de leer la palabra juntos es poder para nuestra Iglesia. Por eso venimos y cantamos la palabra juntos por medio de estos himnos. ¿Por qué? Porque creemos que los creyentes serán edificados a medida que la palabra abunda en sus corazones. La palabra de Dios está presente en cada aspecto de este culto, porque eso es lo que tiene poder.
Por eso, hermanos, creemos e invertimos en la predicación de la palabra en nuestra ciudad y en todo el mundo, porque creemos que a medida que la palabra de Dios se predica, inconversos vendrán a la credulidad. Por eso, hermanos, estudiamos y creamos oportunidades de estudio para la Iglesia, porque creemos firmemente que por medio de la enseñanza de la palabra, el reino de Dios avanza. Que a medida que los creyentes aprendan la palabra de Dios, estarán preparados para predicar la palabra al diablo cuando les traiga tentación, para vencer miedos y para enseñar a discípulos cómo vivir bajo el reinado del Rey Jesús. Así que, si quieres que el reino de Dios avance en tu vida, si quieres que el reino de Dios venza toda tentación y miedo en tu corazón, debes asegurarte que la predicación y enseñanza de la palabra es central en tu vida, de lunes a domingo, día tras día. ¿Cómo estás llevando eso a cabo, hermano y hermana en la fe? Vamos a orar. Padre amado, termino esta semana de estudio personal en este pasaje convencido de una cosa. En mi vida, la palabra de Dios, la predicación, enseñanza de la palabra de Dios, tiene que ser central. Si quiero que el reino de Dios avance en mi vida, en mi familia y en mi comunidad de iglesia, la palabra de Dios tiene que ser central. Porque es el poder que trae a la gente a la conversión, es el poder que me permite resistir la tentación y es lo que me permite hacer discípulos. Padre, que traigas este convencimiento a toda la iglesia en unidad. Te pido, Padre, que este tiempo en que nos reunimos cada domingo para ser una iglesia, una asamblea, sea precioso para cada creyente, porque esto es algo singular, particular. La reunión física de la iglesia tiene un elemento espiritual potente, es evidente en las Escrituras. Cuando nos reunimos y cantamos la palabra, oramos la palabra, leemos la palabra, predicamos la palabra, tiene un efecto como nada en este mundo. Tú lo has diseñado de esa manera, no sé por qué, pero es esa asamblea y la observación de las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, la comunión entre creyentes, el amarnos unos a otros. Hay poder del Espíritu cuando se hace esto. Padre, que anhelemos estos momentos y que durante la semana continuemos con la palabra como centro, núcleo de nuestras vidas, porque es la única manera en la que el reino de Dios avanzará en nuestras vidas y en este mundo. Danos esta certeza, Padre. Y si hay personas aquí que han creído que su linaje, el ser evangélico toda la vida, o el asistir a tal iglesia les ha salvado, que se arrepientan de sus pecados y hoy pongan su fe en el Rey Jesús, que ha venido a conquistar el imperio de la oscuridad y a salvarles de sus pecados, a liberarles de la opresión del pecado. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Jesús.